Hola, ¿qué tal? Soy Argemiro y hoy vamos a estar hablando acerca de la embolia de líquido amniótico, una de las patologías más interesantes en la ginecología y obstetricia. Si quieres saber más, quédate y comencemos. Bien, para hablar de la entidad primero es necesario o se hace menester abordar una serie de generalidades que van a estar definiendo a esta entidad. El colapso cardiorrespiratorio súbito y la coagulación intravascular son los criterios para definir una embolia de líquido amniótico. Puede ocurrir antes del parto, durante, después y en abortos. Cabe mencionar que el 70% ocurre antes del parto. Epidemiológicamente afecta al 2 al 8% de cada 10.000 embarazos y la mortalidad es del 7.5 al 10% en Estados Unidos. Es necesario mencionar que actualmente se está recomendando llamarlo síndrome anafilectoide del embarazo por su gran parecido con una anafilaxia. Fisiopatológicamente, esta entidad se produce porque hay un paso de líquido amniótico a la circulación materna y esto hace que la madre esté expuesta a antígenos fetales. Por lo tanto, los mastocitos van a desgranularse produciendo histamina y triptasa, además de que puede que exista una activación del sistema de complemento y toda esta serie de mecanismos moleculares son los que terminan influyendo en las manifestaciones clínicas. Se cree que hay dos fases de esta entidad. Lo primero es un vasoespasmo en la arteria pulmonar. Este vasoespasmo hace que haya hipertensión pulmonar. Por lo tanto, la hipertensión pulmonar hace que aumenten las presiones a nivel ventricular derecho. Este aumento y esta hipertensión pulmonar hace que haya una hipoxia y por lo tanto se produce isquemia miocárdica e isquemia pulmonar, lo que termina llevando a que exista insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una de las causas de la hipotensión dentro de las manifestaciones clínicas de esta entidad. Además, el daño pulmonar termina produciendo un síndrome de dificultad respiratoria. La fase 2 está constituida por una hemorragia masiva secundaria a una disminución del tono uterino, es decir, a una atonía uterina. Sobre todo existe también una activación en los factores o en la cascada de la coagulación, especialmente del factor 7. La etiología es muy diversa, sin embargo, hasta el momento la causa idiopática figura como la principal. Sin embargo, en el registro nacional de donde se sacó esta información, el 41% de las pacientes se encontró que tenían antecedentes de alergia. Los factores de riesgo asociados tenemos la edad materna avanzada, la multiparidad, que el feto sea masculino y que exista trauma. Las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad cardíaca, en general patologías sistémicas de base, el polidramnios, la eclampsia, la enfermedad renal, el desprendimiento prematuro de placenta normoinsertada configuran como factores de riesgo. Esta entidad se va a presentar por disnea e hipotensión, como los síntomas clásicos. La sensación de muerte inminente también puede presentarse dentro de esas manifestaciones. La atonía uterina, el estado mental alterado, dado por confusión, agitación, convulsiones, las coagulopatías para manifestarse como sangrados, las arritmias y el paro cardíaco también figuran. Existen unos criterios para definir a esta entidad y es la aparición repentina de un paro cardiorrespiratorio o de hipotensión, como ya mencionábamos. Además de que existe un compromiso respiratorio dado por disnea y una saturación de oxígeno menor al 90%. El criterio 2 es la documentación de la coagulación intravascular diseminada. Pero ¿cómo documentamos esta coagulación intravascular diseminada? Existen unos criterios modificados para el embarazo de la sociedad de trombosis y hemostasia. Aquí está la tabla donde están los parámetros evaluados, los cuales son las plaquetas, el tiempo de protrombina o el INR y el fibrinógeno. Vamos a darle una puntuación de 0, de 1 y de 2. Respectivamente, ahí tienen los valores para profundizar. El criterio 3 es el inicio clínico durante el trabajo de parto o dentro de los 30 minutos posteriores a la expulsión de la placenta. La paciente no debe tener fiebre, es decir, una temperatura mayor a 38 grados centígrados durante el trabajo de parto. Existen una serie de complicaciones, el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva y las hemorragias. Diagnósticos diferenciales para esta entidad: el desprendimiento de placenta, la anafilaxia, disección aórtica, aspiración, embolia de colesterol, infarto al miocardio, embolia pulmonar y el shock séptico. Estudios complementarios que podemos utilizar para el diagnóstico, porque este es clínico más que nada, son la radiografía de tórax para evidenciar el edema pulmonar. La gasometría arterial nos va a mostrar cambios compatibles con hipoxia o hipoxemia, dados por la reducción en los niveles de pH en el rango de referencia, la disminución de los niveles de la presión de oxígeno, el aumento de los niveles de la presión de CO2 y el exceso de base aumentada. Además, el hemograma nos va a evidenciar anemia por el sangrado y la trombocitopenia es rara, pero existe, para tenerlo en cuenta. Además, podemos solicitar estudios de coagulación de fibrinógeno, TP y TPT, electrocardiograma y el tipo de sangre para la transfusión en caso de que sea necesario. El tratamiento se divide en médico y quirúrgico. Dentro del tratamiento médico vamos a utilizar las medidas de soporte de oxígeno e intubar en caso de que sea necesario. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar,
tratar la hipotensión con cristaloides o hemoderivados. En caso de que esa hipotensión sea refractaria, vamos a utilizar inotrópicos, vasopresores, corticosteroides, uterotónicos. El inotrópico de elección es la norepinefrina. Vamos a desembarazar a la paciente en caso de que el feto sea viable para la edad gestacional. Es decir, en este caso, una edad gestacional mayor a 23 semanas y que ocurra un paro cardíaco. El tratamiento médico, además, va a ir enfocado a tratar las coagulopatías, administrar plaquetas si es necesario y activar el protocolo de transfusión masiva para el control de la hemorragia. El tratamiento quirúrgico, en algunos casos, pues la cesárea de emergencia en mujeres que no respondan a la reanimación. Y la embolización bilateral de la arteria uterina detuvo el sangrado en algunos casos descritos. Sin más, gracias totales y esto fue Embolia de líquido amniótico.